Bueno, entonces vamos a empezar. Aquí en Israel son la 1 de la mañana. Entonces vamos a empezar con la clase número 10 del Congreso Internacional de Arqueología Bíblica, el cuarto congreso. Y ayer Rodrigo ya nos adelantó que va a ser un poco distinto porque vamos a salir de las fronteras de la tierra de Israel para entrar en lugares como Grecia. Y bueno, Rodrigo va a hablar de Turquía tal vez más tarde, pero el tema de hoy es arqueología y el libro de Hechos de los Apóstoles. Y ahí quiero pasarte la palabra. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Es un gran placer estar aquí una vez más. Antes de entrar al aire, ya saludé a Ariel, ¿no? Le deseo una buena semana. Nuestra semana está empezando aquí y estoy muy contento de estar con ustedes. Y como prometí ayer, realmente hoy vamos a salir un poco de las fronteras de Israel, de forma virtual, claro, en la esperanza que luego podamos hacer otros programas de Moriah también que puedan ultrapasar las fronteras de Israel. En realidad ya lo hicimos cuando fuimos a Jordania con el grupo, pero ahora estamos hablando con Ariel para ir a Turquía, Grecia, tal vez algo así. Muy bien, mis amigos. Voy a compartir entonces mi pantalla con ustedes, solo para que todo quede bien. Un minutito. Listo. ¿Pueden verlo? Ariel, ¿me dice si está todo bien? Sí, está todo bien. Bueno, voy a hablar hoy sobre Hechos de los Apóstoles. Es un abordaje histórico y arqueológico, pero para introducir mi ponencia voy a pedir permiso para leer el único pasaje que no está en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero es de alguien. Hablar de Hechos de los Apóstoles es hablar de esa persona. Estoy hablando de Pablo, Pablo de Tarso. Y estos pasajes que vamos a leer ahora, salimos de aquel periodo más antiguo que estábamos hablando antes, el periodo monárquico, y ahora vamos a hablar del periodo que nosotros llamamos del Segundo Templo, en la época del Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo allí en Judá, eh, en la Galilea, entonces el periodo greco-romano. Si quieren hablar de el término arqueológico, un poquito fuera de las tierras de, que hablamos ayer. Entonces, para empezar con Tesalonicenses, quiero que tengan una idea de cómo la arqueología me ayuda a entender el texto bíblico en detalles tan pequeños, tan mínimos, que cómo el texto nos aclara eso. Si tienen una Biblia, me gustaría que abran en Primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Voy a repetir para que tengan tiempo para abrir sus Biblias y mi traductor también para que me pueda acompañar. Así que primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. ¿Encontraron? Bueno, en mi traducción dice que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Entonces, muchos comentaristas pensaban que esta expresión de Pablo, paz y seguridad, sería solamente con relación a lo que los profetas del Antiguo Testamento decían cuando prevían un ataque de los babilonios. Pero observen cómo el contexto inmediato de Pablo me ayuda a entender este texto. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Y aquí yo tengo un diseño, ¿no? Una idea de cómo era un templo de la ciudad de Palestrina, que queda más o menos a 5 a 10 kilómetros de Roma. Y era un templo muy sofisticado de la época del apóstol Pablo. Era un templo rico, famoso, que tenía mucha propaganda alrededor del templo y mucha parte de este templo está preservada hasta hoy. Observen las columnas como están muy bien preservadas. Esto es del periodo romano y me llamó la atención, pena que solo saqué una foto, no saqué la otra, así que tuve que bajarla de la internet. Aquí tenemos un altar que les muestro aquí y
era un altar de la diosa Fortuna. Y en este altar de la diosa Fortuna estaba de un lado escrito la palabra Securita, Securita Sacrum, y al otro lado, y como yo no saqué la foto, tuve que bajarlo de la internet, dice Patch. Entonces aquí tenemos la palabra Securita, que está abreviado Securita Augusto Sacrum, Augusto por causa del emperador, y del otro lado dice Paci Augusto Sacrum. Entonces, traduciéndolo, Securita o Securitas quiere decir seguridad, Paci, paz. Y el mismo juego de palabras que Pablo usa cuando digan paz y seguridad. Entonces me llamó la atención en este templo enorme de Palestrina, un altar principal con estas inscripciones, paz y seguridad de un lado y el otro. Y entonces hice una investigación, ¿no? Y vi que este binomio, paz y seguridad, era un eslogan de todo el Imperio Romano. Observen aquí este sestercio de la época de Claudio. Tenemos aquí el templo de la diosa Fortuna, la misma divinidad que vimos antes, y tenemos justamente el templo, y aquí tenemos Pax de un lado y Securitas del otro lado, y la diosa Fortuna en el medio. Así que Pax o Pache es una divinidad romana y Securitas otra divinidad romana que estaban en las monedas. Entonces, en una inscripción de Siria, podemos ver un texto que dice, el señor Marcus Flavius Bonus de la primera legión ha gobernado sobre nosotros en paz y nos ha dado constante paz y seguridad a los viajantes y al pueblo. Una vez más aparece el binomio paz y seguridad. Tengo dos monedas aquí, una de Nero y otra de Tito. En la de Nero dice Securita y en la de Tito dice Pax. Como dije, Pax o Pachi es paz, paz y seguridad. Entonces, cuando Pablo escribe, cuando digan paz y seguridad, estaba haciendo una crítica teológica al el lema máximo de Roma, ¿no? Las personas realmente se apoyaban mucho en la paz romana, la paz y seguridad romana, que era el lema. Y entonces Pablo hizo un diálogo o una intertextualidad con el eslogan político de su época. Pueden observar aquí cómo el descubrimiento de esta propaganda romana me ayuda a entender mejor el pasaje del apóstol Pablo. Entonces, les traigo esto para que vean que muchas personas, a veces ellos cometen dos errores con relación a la arqueología. Las personas a veces se decepcionan en Israel por causa de eso, porque muchos tienen una idea de arqueología a la Indiana Jones, ¿no? Que uno entra al palacio y hay un esqueleto sentado en el trono todavía con una espada y cuando le sacas el anillo del dedo del esqueleto cae una piedra y destruye todo y las telas de arañas que uno tiene que sacar para abrir el baúl del baúl del tesoro. Pero esto no existe. La arqueología trabaja con fragmentos de historia. La segunda noción equivocada que personas tienen es que piensan que está ahí solamente para confirmar la historia que está en la Biblia, pero no, arqueología me da un histórico un poco mayor para entender los pasajes de la Biblia. Entonces, en esta doble función de confirmar el texto bíblico y al mismo tiempo ampliarlo, es por eso que trabajo con arqueología y les presento esto aquí. Entonces, hablando de confirmación del texto, les quiero contar una historia. Este es Sir William Ramsay. Sir William Ramsay fue un gran experto en historia greco-romana en el siglo XIX. Y en la época él era ateo, no creía en la Biblia, y uno de los académicos más grandes de historia greco-romana de Inglaterra. Entonces, para probar que la Biblia no tenía fundamento, era un crítico ácido, especialmente del libro de Hechos. Entonces, él sacó un año sabático para recorrer varias regiones geográficas que están en los libros de Hechos de los Apóstoles con el objetivo de probar que aquel libro no era preciso, ¿no? Del punto de vista histórico. Lo irónico de aquella situación es que después de más de un año de investigaciones, William Ramsay
volvió y sorprendió a la academia. ¿Por qué? Porque en la década de 1880, 1890 era casi un contexto de los académicos de historia greco-romana que el libro de Hechos de los Apóstoles era el más débil del Nuevo Testamento en términos de fundamentación histórica. Y William Ramsey era aquel que iba a probar eso. Pero lo curioso es que después de su viaje llegó a una conclusión totalmente opuesta a aquella con la cual empezó el viaje. Entonces, y él dio este testimonio en el libro Saint Paul, the Traveler and Roman Citizen, que sería San Pablo, el viajante y ciudadano romano. Y observen su conclusión. Dice que los grandes historiadores son los más raros. Yo reconozco a Lucas, el autor del libro de Hechos, entre los historiadores de primera clase. Entonces, resumiendo, él analizó las referencias que Lucas, quien escribió Hechos, las referencias que él hace a 32 países, 54 ciudades y 9 islas, y no encontró ningún error. Tenemos Cesarea, Tarso, Lida, varias otras ciudades que Lucas menciona. Y una vez más, vemos que Ramsey también escribió en otro libro después de su investigación que se llama The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the New Testament, que es la base, ¿no?, de los recientes hallazgos de confiabilidad del Nuevo Testamento. Y dice lo siguiente: puedo afirmar con absoluta certeza que empecé esta investigación sin una idea preconcebida a favor de la conclusión que intenté demostrar al lector. En la ocasión no era mi propósito estudiar el asunto minuciosamente, pero más recientemente me vi en contacto con el libro de Hechos y lo tengo como una autoridad sobre Asia Menor en cuestiones de topografía y de usos y costumbres de la antigüedad. Para mí quedó cada vez más claro que en innumerables detalles la narrativa revela ser maravillosamente verdadera. Además, empezando con una idea fija que la obra era esencialmente una composición del segundo siglo y jamás aceptando que sus datos reflejaban las condiciones del primer siglo, poco a poco descubrí en ese libro un útil aliado a la investigación de algunos puntos oscuros y difíciles. Entonces aquí tengo el testimonio de una de las autoridades más grandes, ¿no?, en historiografía grecorromana, que empezó su investigación de una forma un poco escéptica y empezó de una forma totalmente creyente. Tenemos otro profesor también, el profesor eh, Clock, el profesor de literatura clásica de la Universidad de Auckland, el profesor Blakelock, y él llegó a la conclusión que Lucas es un historiador de la más alta capacidad, con todo el derecho de ser colocado entre los grandes escritores griegos. Y realmente los estudios, mi primera tesis de doctorado fue sobre el Evangelio de Lucas y estudié también el griego de Lucas en el libro de Hechos y es impecable, es casi cercano al griego clásico. Pero aquí no quiero hablar tanto de la calidad literaria de Lucas, pero de la precisión histórica. Quisiera invitarlos a que abran la Biblia, Hechos capítulo 8, versículo 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 27. Entonces cuenta un episodio que Felipe, discípulo del Señor, se encuentra con un eunuco que era siervo de la reina de, de los etíopes. Y aquí el texto dice: Felipe se levantó y fue, y había un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros. Y por mucho tiempo muchas personas pensaban que esto era un mito, porque no existe en Etiopía ninguna reina llamada Candace, hasta que exploraciones arqueológicas que se hicieron en Sudán y en Sudán y Etiopía, descubrieron, especialmente en Gebel Barkal, una región del desierto de Nubia, que hay muchas inscripciones que muestran una especie de dinastía de reinas guerreras, mujeres que tenían el poder del reino de Meroe en el sur de Egipto. Esto a partir del primer siglo antes de la era común. Aquí tenemos una de estas reinas. Fue interesante la investigación porque descubrieron, y aquí hay otro templo abandonado,
Ustedes saben que la región ahí de Nubia, que hoy sería Sudán, tenía mucha cultura egipcia. Era un Egipto nubio, negro, pero tenían inscripciones jeroglíficas, ¿no? Pirámides, y descubrieron ahí en Meroe que tenían estas reinas y eran llamadas de Kandake. Entonces se descubrió que Candace no era el nombre propio de la reina, pero era el título de varias reinas que, que estaban ahí en Etiopía y Sudán. Y este título, Candace, sería similar a César, ¿no? Tenemos Augusto César, Tiberio César, Nero César, Claudio César y así por delante. Entonces, así como el nombre César no es un nombre propio, ¿no? Con relación a los emperadores, pero solamente un título que acompaña el nombre propio, Candace era el título de esta dinastía de reinas guerreras que gobernaban la región de Sudán, Nubia y Etiopía. Entonces, cuando la Biblia dice que aquel etíope era siervo de, de Candace, reina de los etíopes, está correcto. Es como Jesús preguntó, ¿de quién es la inscripción? Es de César, entonces tenemos que dar a César lo que es de César, pero había varios Césares, ¿no? Entonces, aquí confirmamos algo que hasta hace poco tiempo las personas pensaban que era un mito. Otro pasaje que las personas pensaban que era un error en el libro de Hechos de los Apóstoles y las investigaciones arqueológicas mostraron que Lucas estaba cierto, ¿no? Y no los escritos romanos. Y está en Hechos, capítulo 14, versículo 6. Voy a leer aquí en mi Biblia también. Hechos, capítulo 14, versículo 6. Y en mi Biblia dice, cuando Pablo y Bernabé supieron de eso, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y para las regiones vecinas donde anunciaron el evangelio, predicaban el evangelio. Así que ponen Listra y Derbe como ciudades de Licaonia. Pero originalmente muchos arqueólogos creían que Lucas estaba equivocado al decir que Listra y Derbe estaban en Icaonia y Iconio no estaba. Entonces basaron las creencias en las inscripciones romanas de Cícero que decían que Iconio estaba en Licaonia también. Pero en 1910 encontraron un monumento que mostraba que Iconio era una ciudad de Frigia. Incluso esta inscripción está aquí con la palabra Iconio escrito aquí muy claro. Entonces Iconio era parte de Frigia y no de Licaonia. Entonces, y hallazgos posteriores confirmaron esa información. O sea, existe un error, pero no es del libro de Hechos de los Apóstoles, y sí de los escritos de Cícero. Pero muchos arqueólogos de la época prefirieron creer en Cícero que en Lucas. Claro, es una cosa hasta de prejuicio, ¿no? Porque Pablo era religioso, pero Cícero no. Pero aquí quien estaba equivocado era Cícero y quien estaba correcto era Lucas. Hechos 19, versículo 33. Habla de un tumulto que ocurrió en Efesios, ¿no? Y dice que en aquel tiempo hubo mucho tumulto, un alboroto, ¿no? Por causa del camino. Entonces, era una secta judaica que se llamaba la secta del camino. Así que todos los hechos sobre aquella multitud que se reunió allí, porque la Biblia dice que había un hombre que se llamaba Demetrio, que era de la ciudad de Efesios, se quedó enojado cuando Pablo, como judío, estaba predicando contra el culto a Diana de los Efesios, ¿no? Que se llamaba también Artemis. Y varios hombres se reunieron en el teatro de la ciudad y gritaban, grande es Diana de los Efesios, y querían, ¿no?, golpear a Pablo. Entonces las excavaciones en Efesios, en Turquía, mostraron justamente que aquel teatro, ¿no?, que es un teatro romano, y este teatro era en homenaje a Diana de los Efesios. Y aquí ocurrió ese episodio que está en Hechos capítulo 19. Aquí había capacidad para por lo menos 25,000 personas y esta alameda aquí daba acceso directo al puerto.
Hoy, no sé si pueden ver aquí en mi ratón, aquí por el puerto marítimo, el mar ahora está más lejos, atrás de las montañas, pero en la época del apóstol Pablo, el mar venía hasta aquí. Hasta aquí llegaba el mar. Entonces tiene sentido que Pablo sale de la ciudad y entra por el mar. Otra cosa también que encontramos allí fue la abundancia de estatuas de Diana de los Efesios. E incluso la estatua principal de la ciudad, cuando fue descubierta, como pueden ver aquí. De acuerdo con el libro de Hechos, había una creencia que esta estatua había caído del cielo. Otro pasaje, otro detalle pequeño que nos ayuda a entender también la historicidad del libro de Hechos de los Apóstoles está en Hechos capítulo 21, versículo 28. Tenemos Hechos capítulo. Así dice que Pablo, cuando estaba en el patio del templo, llevó un joven que se llamaba Trófilo. Y el texto bíblico dice que los judíos estaban muy enojados porque pensaban que Trófilo era un pagano que Pablo estaba introduciendo al templo. Voy a leer el versículo 27. Y cuando estaban para acercarse los 7 días, unos judíos de Asia, como vieron a Pablo en el templo, alborotaron todo el pueblo y le echaron mano, gritando, diciendo: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido gentiles, ¿no? Griegos en el templo y ha contaminado este lugar santo. Esto lo dijeron porque antes habían visto a Trófilo el Efesio en su compañía en la ciudad y pensaban que Pablo lo había llevado para dentro del templo. No sé si tengo la foto del templo aquí, me olvidé de ponerlo, lamentablemente. Pero si algún día buscan en Google Templo de Jerusalén, segundo templo, van a ver varias fotos que muestran cómo fue la reconstrucción del templo. Entonces, básicamente aquí tenemos el templo de Herodes. Voy a ilustrarlo aquí para ustedes. Tenía una plataforma como esta. Pueden ver aquí. Voy a agarrar algo un poco más duro aquí. Listo. Tenía una plataforma como esta. La plataforma quedaba aquí y el templo estaba aquí en el medio, más o menos, así. Pero imaginen esta parte negra que es el templo, el edificio del templo y la plataforma. ¿Entendieron? ¿Pueden verlo? Pero solo que las personas podían ver aquí la plataforma. Sin embargo, voy a hacer un dibujo aquí. Alrededor del templo, no sé si pueden ver ahí, había un pequeño muro que lo dibujé aquí en azul. ¿Pueden verlo? Así que ese muro tenía 1 metro más o menos, 1 metro y poco de altura. Así que ese muro se llamaba Sorek. Descubrimos ya algunos fragmentos de esa mureta, Sorek. Por lo menos 3 o 4 fragmentos se descubrieron. 2 de ellos están en el Museo de Israel y 2 están en el Museo de Estambul, en Turquía. Aquí tenemos el fragmento que está en Israel. El de Turquía está en mejor estado de conservación. Pero este fragmento de la mureta que se llama Sorek tiene un pedazo aquí de una inscripción en griego. No está en hebreo. Esto es interesante y sabemos la inscripción completa porque un pedazo de la piedra se llevó a Turquía. Y allá dice lo siguiente: si no eres judío, circuncidado, y no estás dentro de las conformidades de la religión judía, y si pasas por esta mureta, vas a estar trayendo a la muerte sobre sí. Entonces, el que no era judío podía solamente ir hasta aquí. Pero dentro de esta mureta aquí, para allá, solo podrían entrar los que eran circuncidados, que eran judíos, de hecho. Y había esa mureta ahí. Entonces, si pasabas el muro, básicamente decían: te vamos a matar si
pasas por este muro y no eres judío. Esto, algunos pueden preguntarse, ¿por qué esta piedra está en Turquía entonces? Porque antes de la fundación, de la recreación del Estado de Israel, en 1948, Israel fue una tierra que estuvo en la mano de muchos pueblos. Y los musulmanes, los mamelucos, dominaron Israel y los ingleses también. Tenemos el mandato británico y dentro de esos varios pueblos que pasaron dominando Israel, hubo un buen periodo que Israel actual estuvo a las manos del Imperio Turco Otomano. El Imperio Turco Otomano fue un imperio enorme que creció, rivalizó con la Iglesia Católica en la Edad Media con sus sultanes y era un imperio enorme. El Imperio Turco Otomano, los turcos o los otomanos, para que tengan una idea, ellos dominaron lo que es hoy Turquía, buena parte de Grecia, Líbano también estaba en sus manos, e Israel también estaba en sus manos. Egipto estaba en sus manos. Así que solo, y Jordania también. Después que el Imperio Romano cayó, y ahí fundaron la República Turca, Kuartartuk, y ahí sí, muchos de esos países que antes eran parte del Imperio Turco Otomano se volvieron independientes, como es el caso del Líbano, como es el caso de Jordania. Y durante un tiempo después durante la independencia, cuando salieron del Imperio Otomano, teníamos las Naciones Árabes Unidas, que tampoco funcionó y cada país se independizó. Y el mapa fue diseñado por Estados Unidos y Europa después de la guerra, cuando diseñaron aquellos países en aquellos mapas. Pero bueno, eso es otra historia. Pero como muchos de estos hallazgos ocurrieron en aquella época, cuando Israel pertenecía al Imperio Turco Otomano, algunas piezas arqueológicas que se encontraron en Israel fueron llevadas al Museo de Estambul y Turquía nunca devolvió estas piezas. Por eso que parte del Sorek está en Turquía y no en el Museo de Israel. Hay un pedazo que está en el Museo de Israel, como dije recién, pero aquella más completa está en Turquía. Muy bien, así que este hallazgo arqueológico del pedazo del Sorek me ayuda a entender dos pasajes de la Biblia. La primera es esta de Hechos 21-28, que muestra que Pablo estaba con Trófilo, pero era un malentendido porque Trófilo era judío circuncidado, pero pensaban que era pagano. Así que hubo un alboroto, lo querían matar, ¿no? Y dijo que estaban llevando a griegos al templo. Entonces podemos ver aquí cómo este hallazgo del Sorek me ayuda a entender mejor el pasaje bíblico, pero me ayuda a entender otra cosa, otro pasaje bíblico. Si lo ven, si miran con cuidado a la carta de Pablo a los Efesios, Trófilo era de la ciudad de Efesios. Y cuando él escribe a los Efesios, recordando este episodio de Trófilo, él escribe lo siguiente: Cristo derrumbó en su carne el muro de separación que había entre judíos y gentiles o no judíos. Entonces Pablo, al escribirlo, Cristo derrumbó en su carne el muro. Él estaba haciendo una referencia al Sorek. O sea, en la religión cristiana no debería haber barreras entre cristianos y judíos. Todos deberían ser hijos de Abraham. Otro pasaje que muchas personas criticaban, la forma que está escrita en el libro de Hechos de los Apóstoles, es Hechos capítulo 18, versículo 12. Voy a leer aquí la descripción. Entonces, cuando Galio, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Muchos criticaban la expresión de Lucas procónsul como título para Galión, porque decían que era una descripción equivocada, pero una inscripción que se encontró en Delfos, un derecho decía Lucio Junio Galio, mi amigo y procónsul eh, de Acaya, ¿no? Entonces dice aquí en griego, eh, Lucio, Junio y Galión, eh, y que era amigo mío, dice autópatos, que significa justamente procónsul. Tef, aquí está equivocado, es tes,
y Axayas, Agrapsen, ¿no? Que dice aquí. Entonces aquí dice el título exactamente que Lucas usa en griego, también está usada en esta descripción que se encontró en Delfos. Él fue procónsul en el año 52 y la historicidad se confirmó en las cartas que fueron intercambiadas con su hermano, el filósofo Séneca. Como sabemos, él era el tutor de Nero y después Nero pide que Séneca se suicide. La inscripción menciona claramente Galio como procónsul autópotos de Acaya y la aclamación del César 26, ¿no? Y esto levanta el interés de posibilitar de fechar el evento de Hechos que está aquí en el versículo 12. Dice que la aclamación de César tendría que haber ocurrido en el primer semestre del año 52 y el procónsul normalmente servía solamente un año y empezaba su mandato en la primavera. Así que este episodio de Pablo con Galión, esto ocurrió en la primavera del año 52 de nuestra era. Aquí tenemos la inscripción y dije que está en Delfos. Bueno, además de esto, la arqueología me ayuda también a entender el hecho de los apóstoles, confirmando las fechas. Las informaciones anteriores me permite poner Hechos 18 como una fuente histórica sólida del año 52 o 51 si trabajamos con el calendario lunar o solar. 18 meses antes de eso, Pablo había llegado a Corintios, de acuerdo con Hechos 18:1, 11 y 12, que sería más o menos entre 49 y 50. Los semestres son distintos que los nuestros. Y esto coincide con la información de Suetonio, que más o menos en el año 49 después de Cristo, los judíos, y miren lo que dice aquí en latín, Judeos impulsore Cresto assidue tumultuantis Roma expulit. Entonces, traduciéndolo, los judíos, impulsados por un cierto Cristo, causaron un alboroto y fueron expulsos de Roma. Esa es la traducción. Interesante que cuando vamos a Hechos capítulo 18, versículo 2, 18 meses antes de Galio, encontramos aquí lo siguiente. Dice, ahí Pablo en Corinto encontró un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco había venido de Italia con Priscila, su mujer, porque el emperador Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y Pablo se vino a ellos. Entonces, aquí tenemos justamente algo que ocurrió entre el año 49 y 50. Y tengo un texto aquí de la vida de los 12 Césares de Suetonio y él habla y dice justamente que los judíos impulsados por Cresto causaron un alboroto y Roma los expulsó. Es interesante que Suetonio dice el motivo de la expulsión de los judíos fue por causa de un cierto Cresto. Algunos autores creen que Cresto sería una adaptación de la palabra Cristo, ¿no? O Mesías en griego. Así que muchos deducen, y yo creo que sí, que los judíos que fueron expulsados de Roma eran aquellos judíos que se habían convertido a Jesús, que habían aceptado a Jesús como Mesías. Y esto es algo que es confirmado por la historia. ¿Por qué? Bueno, por lo menos el contexto que estoy trayendo aquí, porque ustedes saben que cuando Herodes el Grande murió, sus hijos rápidamente perdieron el derecho de gobernar Judea, porque Arquelao, que era el sustituto de Herodes, fue un fracaso. Entonces teníamos Perea, que estaba a la mano de los hijos de Herodes. Teníamos una parte de Samaria también, pero otra parte de Samaria, donde estaba Cesarea y parte de Judea, ya no estaban en las manos de los hijos de Herodes, estaban en las manos de los gobernadores romanos. Y Poncio Pilato es uno de ellos. Por eso cuando Jesús va a ser juzgado en Jerusalén, Poncio Pilato está ahí. Y cuando sabe que es un caso de Galilea, devuelve Jesús a Herodes. Y aquí estoy hablando de Antipas, perdón. Herodes Antipas devuelve entonces el caso para Pilatos. Y ahí tenemos esa disputa, ¿no? No, es mío, es tuyo, es mi jurisdicción o la tuya. Y en la época de Claudio, ahí sí, Herodes Agripa, en la época de Claudio, Claudio asumió el poder
Claudio él asumió el poder en el lugar de Calígula. Y cuando Claudio asume el poder, él era muy amigo de Herodes en su infancia. Entonces, por causa de la amistad, Claudio le devuelve a Herodes la jurisdicción de Judea con una condición, que Herodes eh, lograra, ¿cómo lo diría? Eh, terminar con las rebeliones judías en Judea, ¿no? Porque los judíos siempre se revolucionaban contra los romanos. Así que Herodes dice, los que causan problemas no son los judíos del Monteral, son los judíos que siguen a Jesús. Así que dijo, no te preocupes, voy a resolverlo. Y el libro Hechos de los Apóstoles es durante aquella época cuando Herodes empieza a perseguir a los cristianos de Jerusalén. Y ellos entonces huyen y van a Pela y Antioquía, especialmente. Y ahí los apóstoles salen de Jerusalén, cambian su vida sedentaria en Jerusalén para una vida itinerante, que fue el caso de Pedro, y todo eso podemos comprobarlo hoy con los hallazgos de arqueología. Y Casius dice también que Claudio no los expulsó, expulsó los judíos porque eran muchos, pero les ordenó que no se reunieran. Hechos 28, versículo 7, también es confirmado por la arqueología. Entonces, Hechos 28, versículo 7, dice así en mi traducción. Entonces, en aquellos lugares había heredades del principal de la isla, llamado Publio, el cual nos recibió y hospedó con mucha bondad durante 3 días, ¿no? Humanamente, dice. Y aquí fue cuando Pablo tiene un accidente, cuando el buque, ¿no? Tiene un naufragio y están en de la isla de Malta. Entonces dice que Publio era un líder de Malta, porque dice cerca de aquel lugar había un lugar que pertenecía al hombre principal de la isla. Hechos 28, versículo 7. Y en las excavaciones arqueológicas descubrieron inscripciones en Malta que confirman que Publio tiene este título de hombre principal. Aquí tengo la inscripción en latín, perdón. Y aquí tenemos Gaius, ¿no? Caristanius, hijo de Gaius, Sergius Fronto, Caesianus Julius, oficial encargado de los trabajos, pontífex, sacerdote, prefecto de Publio Sulpicius Quirinius o principal prefecto de Marcos Servilius. Por este hombre, el primero de todos, con un decreto público del Consejo del Decemvirato, la estatua fue erigida. Así que observen cómo llama a Publio de este hombre, el primero de todos. Y la misma expresión que en griego aparece en el libro de Hechos, el hombre principal de la isla. Entonces, pueden ver que esto fue encontrado fuera de Antioquía en 1912. Hechos 13, versículo 7, también menciona otro personaje muy interesante. Hechos 13, versículo 7, que es Sergio Paulo. Y dice, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y aquí tenemos uno de los símbolos marcantes, que es esa certidumbre de familiaridad que tenía con títulos adecuados de todas las personas notables que él menciona en el libro de Hechos. Chipre, por ejemplo, que era una provincia imperial hasta 22 a.C., se volvió una provincia senatorial de aquel año y fue, por tanto, no gobernada por el legado imperial, pero por el procónsul. Y así, cuando Pablo y Bernabé llegaron en Chipre, alrededor de 47 de nuestra era, fue el procónsul Sergio Pablo a quien ellos conocieron. Y aquí tengo una piedra que fue encontrada allá, donde tenemos un pedazo en nombre del procónsul. Tenemos aquí Paulo, Ser, no está y Sergio aparece aquí abajo también. Bueno, Hechos 17, versículos 6 y 7. Hechos 17, versículos 6 y 7. Dice así en mi traducción. Mas no hallándolos,
trajeron a Jasón y algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces. Estos que alborotan el mundo también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Por muchos siglos, Lucas fue el único que usó el nombre Policarpos para describir el principal de la ciudad. Lucas era el único que usaba esta expresión, Politarcos. Hay otro pasaje también que menciona eso, lo estoy buscando, pero bueno, en un ratito lo encuentro. Entonces, los escépticos dudaban que fuera un término griego legítimo hasta que 19 inscripciones se descubrieron. 5 de ellos usaban esa palabra como referencia a Tesalónica, la ciudad donde Lucas estaba afirmando que había escuchado el término. La inscripción dice que en el templo de los Politarcos tenemos el hijo Sosípatros, hijo de Cleopatra, y Lucio Pontio Publio Fabio Sabino, Demetrio, hijo de Fausto, Demetrio de Nicápolis, Zoilo, hijo de Parmio, y Menisco, Gaia, Agileo, Poteito. Entonces la inscripción menciona a los 6 empleados que eran jefes de la asamblea del pueblo. Y aquí tenemos la palabra Politarcos, Politarco aquí. Aquí tenemos Politarco, el mismo nombre que hasta aquellos hallazgos solamente Lucas había usado. Otro pasaje que me gusta mucho es Hechos 16:21. Entonces, cuando llevo grupos a la ciudad de Corintios, yo doy una clase primero en un árbol que me gusta, siento a todos abajo del árbol, y como hacemos en Israel, también hacemos en Grecia. Allí me siento abajo de un árbol en Corintio y hago una encuesta, ¿no?, de toda la ciudad y muestro a las personas dónde queda el templo de la diosa Diana, perdón, Afrodite, donde Afrodita, donde estaba el templo de Dionisio, y empiezo a explicar varias expresiones de Pablo sobre la carne sacrificada a los ídolos, los problemas de la iglesia de Corintios. Y interesante que el sitio arqueológico está abierto a los turistas, pero cuando sales del sitio arqueológico, allá abajo, a un lugar totalmente abandonado, con mucho, bueno, abandonado, con mucho pasto, ¿no? Y aquellos que tienen más disposición física, los invito a que bajen. Es un poco difícil, pero los aventureros van conmigo. Y allá abajo hay una pequeña calle o una ruta romana, y en esta ruta tienes estas letras aquí. ¿Y qué es lo que está escrito aquí? Erastus. Está abreviado, sería Erasto pro Aidelítate sua Straviti. O sea, Erasto, procurador o tesorero de la ciudad, encargado de la obra pública. ¿Quién era Erasto? Interesante que cuando vamos a Hechos capítulo 16-21, descubrimos un Erasto que era amigo de Pablo. Hechos 16, capítulo 16, versículo 21, dice así. Y predican ritos, perdón, no es Hechos 16-21, está equivocado. En un ratito encuentro, porque él menciona Hechos 16. Pido perdón, me equivoqué, no es 16:21. Él dice que Erasto era uno de los hombres que era uno de los principales de la ciudad. Pero vamos a leer otro texto que también lo menciona. A ver si está en versículo 2. Hechos 16, versículo 2. Dice que Timoteo, no, no estoy encontrando, pero si me dan un minutito voy a ver si lo encuentro, es fácil.
Voy aquí en la concordancia. Voy a confirmar cuál es el pasaje. Es Hechos 19, 21 y 22. A ver. Eso, 19. Así corrigiendo. De Corinto. E citei 3 textos bíblicos. Sim. Aqui está, já está entrando um pouquinho. Só 2 minutos e já continuamos. Ou você pode falar espanhol se quiser. Ok. Sim, sim.
Hechos de los Apóstoles 19, 21 y 22. El nombre de Erasto como si fuera uno de los discípulos de Pablo. Y interesante porque en el pasaje de Romanos 16:23 dice que Erasto era también el secretario de la ciudad, o el tesorero de la ciudad, o el procurador de la ciudad de Corintio. Es interesante porque hoy tenemos el hallazgo arqueológico cerca del sitio arqueológico de la ciudad de Corinto, donde es posible que veamos el nombre Erasto como siendo uno de los procuradores de la ciudad que fue encargado de la obra pública de hacer la carretera de los romanos. Así que tenemos en el sitio arqueológico de la ciudad de Corintio el nombre de uno de los personajes que está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos y otros pasajes de la epístola de Pablo, que es una información directa de uno de los nombres que tenemos en la Biblia Sagrada del Nuevo Testamento. Es fantástico, pero a mí me gusta mucho porque cuando yo llevo a la gente de la ciudad de Corintio, yo puedo dar una clase de arqueología bajo un árbol de la ciudad de Corintio. Pero cuando salgo del sitio arqueológico, tengo que llevar a la gente a un sitio más bajo. Y es difícil acceso que la gente puede llegar a este lugar para que puedan ver en esta carretera el nombre Erasto escrito en latín. Y ustedes tienen la imagen del nombre de Erasto aquí en la traducción y el nombre de latín, como está a la izquierda. ¿Estamos listos? ¿Funciona la traducción? Creo que Iván está con miedo ahora. Creo que Iván ahora va a tener miedo. Está muy buena. ¿Puedo? Bueno. Otro pasaje interesante de Corintios. Y pueden ver y noten aquí cómo que aquí lo que me interesa son pedazos. Aprendan una cosa, vean lo siguiente, el arqueólogo tiene que aprender a trabajar con fragmentos de historia. En Atos capítulo 18, 4 a 7, se menciona la sinagoga de Corintios, y nosotros no lo encontramos Corintio en el lugar de sinagoga, pero esta piedra que está ahí tiene justamente una inscripción parcial en griego que está aquí, miren. Goge, dice esta partida aquí, Goge, Hebraios. O sea, obviamente que aquí está escrito en griego, sinagoge, Hebraios, o sea, sinagoga de los hebreos. Entonces, aunque no hayamos encontrado hasta hoy la sinagoga de los judíos de la época de Pablo, nosotros encontramos una inscripción. Hay dudas si es posterior al templo de Pablo o no. Sin embargo, es una comprobación de que en algún rincón aún no descubierto existía una sinagoga judía ahí en Corintio. Bueno, quiero terminar mi explicación aquí con uno de los puntos que más me gustan en Jerusalén, principalmente cuando estamos haciendo aquí el tour con los grupos y elegimos pasar la ciudad de David y terminar el tour aquí. Generalmente ya hubo ponencias aquí, Valmeirón también ya dio ponencias aquí, charlas. Ariel fue eso, Ariel. Y es un rincón de Jerusalén que me llama la atención porque los grupos turísticos que van a Israel visitan el muro occidental, que a veces se llama de Muro de los Lamentos, Lamentaciones. Sin embargo, no van a esta parte que es tan importante, que es la base del Templo Monte. Aquí hay restos del templo, de las piedras, cuando fueron destruidas por los romanos. Y cuando uno ve en esta parte aquí del templo, aquí tenemos 3 arcos, 3 puertas que daban acceso al templo.
Y aquí quiero explicar lo siguiente, esta imagen que están viendo. ¿Será que se dan cuenta que aquí está el rincón, una esquina del templo? Aquí está el monte de los olivos. Apunto con el ratón aquí. Aquí hay un cementerio judío que está en el monte de los olivos. Y aquí abajo pasa el valle de Cedrón. Entonces, para esta parte estamos en Oriente. Aquí estamos en Occidente. Aquí está el norte. Es más, el sur, perdón. Esta es la parte sur, este y oeste. ¿Ok? Y aquí en la época de Jesús había una escalera que daba acceso al templo. Si ven aquí donde estoy apuntando el ratón, notan que las piedras son diferentes de las piedras que estaban aquí. ¿Notan? Esta es una construcción posterior. Estas piedras aquí son de la época de Herodes y esta de la época de los musulmanes. Los musulmanes construyeron aquí y esto es otra época porque el muro fue varias veces derribado por las guerras y después reconstruido. Lo arreglaban, cubrían los huecos del muro. Por eso hay ladrillos de épocas diferentes. Y aquí tenemos un juego de 3 puertas que probablemente eran las puertas de la época de Cristo, donde tenían acceso directo al patio del templo. Y aquí ustedes tienen del lado de afuera varios tanques de purificación. Aquí hay una maqueta como era en la época de Jesús. Aquí lo que veo hoy, las escaleras aquí, la puerta que estaba aquí, aquí el Sinedrio y aquí la muralla original. Aquí una foto aérea de lo que están viendo. Y aquí ustedes ven esta parte de abajo varios tanques de purificación como este. ¿Cuál es la función de estos tanques de purificación llamados mikvaot en hebreo? En el plural, mikve o mikvaot en plural. Era un tanque generalmente con una escalera y tenía una división al medio. Antes de comparecer ante el templo, uno tenía que estar purificado. Y entre los requisitos de purificación había que bautizarse en el agua. Se bajaban las escaleras completamente desnudo. No podía haber nada que sirviera de barrera entre el agua y tu cuerpo. Así, tú bajabas contaminado por una escalera. Contaminado me refiero ceremonialmente hablando. Aquí estaba lleno de agua, ahí tú entrabas en el agua y subías por el otro lado purificado. Generalmente el agua que se usaba en estos tanques tenía que ser agua viva, agua de alguna fuente o de alguna corriente de agua o agua de lluvia. No podías usar un agua que no fuera agua viva, un agua corriente, agua natural. Y los sacerdotes controlaban las compuertas de estas aguas porque era mucha gente que entraba en el agua. Evidentemente, esto está a cielo abierto, pero en la época del Nuevo Testamento, estos tanques estaban cubiertos como ven aquí. Era el subsuelo, la parte subterránea. En el libro de Atos dice que cuando el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles, que ellos bautizaron cerca de 3.000 personas en el templo. Y muchas personas se preguntan cómo los bautizaron. 3.000 personas en el templo. Los mikvaot me muestran cómo que ese bautismo fue posible, porque había varios tanques de purificación. Entonces, varios de ellos se purificaron como judíos, pero ahora con un nuevo significado que era el bautismo cristiano. Estos hallazgos me muestran otra cosa. Pablo es muy conocido en el libro de Atos de los Apóstoles como pregador de la gente. O sea, ¿qué significa esto? En el judaísmo de la época había 3 tipos de judíos, así a grosso modo. El judío de nacimiento, que era aquel que nació hijo de madre judía. No sé si la cuestión de madre judía ya era una práctica del Nuevo Testamento, porque lo más lejos que llegamos fue en Maimónides, que dice que el judío de hecho es el hijo de madre judía. ¿Y por qué hijo de madre y no de padre?
judío, porque en la época no tenían examen de ADN. Entonces, el padre uno no sabía quién era, pero la madre no había cómo negarlo. Pero puede ser lo que Maimónides pone en la Edad Media. Teníamos el judío de nacimiento. Y tenemos el judío prosélito, aquel que no nació judío, pero se convirtió. Y había una serie de reglas que tenía que seguir, tenía que ofrecer un sacrificio, tenía que estar durante mucho tiempo antes de bautizar, sin tener contacto, sin ninguna comida impura, no alimentarse de nada que no fuera comida limpia, de acuerdo con el libro de Levítico. Tenía que ofrecer un sacrificio en el templo, tenía que bautizarse, tenía que renunciar al demonio y una serie de cosas más. Y tenía en el caso de los hombres que circuncidarse. Ahí entraba un problema para muchos, porque muchos hombres no querían hacer la circuncisión. Y esto creó otro tipo de judío, que era el judío piedoso, piedoso creo que dijo, sí, exactamente. ¿Qué era este judío piedoso o piadoso? Era aquel que aceptaba todo de la religión judía menos la circuncisión. Eso generó una polémica muy grande entre los rabinos de la época de Pablo, porque la época era lo siguiente, la polémica era así: nosotros podemos considerar un judío que no tiene la circuncisión como judío. O sea, era una pregunta que se hacía en un grupo de rabinos, sí, decía que sí, porque bueno, ofrece sacrificio, ok. Incluso en el judaísmo más helenizado también había judíos que no tenían la circuncisión porque había una corriente judía muy helenista. Timoteo, por ejemplo, que era hijo de madre judía, no era circuncidado. Pablo que lo manda a circuncidar para que no hubiera problema cuando fuera a entrar en Jerusalén, porque él no hizo la circuncisión en el 8º día. Ya otro sacerdote de Jerusalén liberó a algunos jóvenes de la circuncisión para que pudieran correr desnudos en las Olimpiadas de Atenas. Entonces muchos decían, ok, nosotros ya tenemos un hijo de madre judía no circuncidado, ¿por qué podemos impedir esto? Entonces los otros decían que no, eso es una apostasía, porque la marca que Dios le dio a Abraham era la circuncisión, ¿no es cierto? Se pedía la circuncisión, era la marca del judaísmo. Por lo tanto, había esa polémica. Entonces, cuando empieza el cristianismo, esa polémica también, bueno, se nota, digamos así. Por eso que era un libro con relación a Pedro de un lado y Pablo de otro, discutiendo justamente que si deberían o no exigir la circuncisión de aquellos que se volvieron seguidores de Jesús de Nazaret. Y cuando Pablo dice que fue el pregador de las multitudes, la multitud a la que él se refería era en realidad judíos tementes. Por eso que el libro de Atos, ¿no es cierto?, usa muchas veces la expresión, ¿no? Había un hombre temente a Dios o temeroso a Dios, ¿no es cierto? Aquí el libro de los apóstoles dice así sobre Cornelio. Déjenme abrir aquí un pasaje para que se los pueda leer. Un minutito, Pedro tiene una visión. Tenemos aquí Ágapo. Hechos, capítulo